El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones basado en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a hacer un recorrido por esta preciosa carta. Y en la mañana de hoy vamos a estar estudiando los primeros 12 versículos de esta carta. Así que los invito a abrir sus Biblias allí en 1 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, queremos darte las gracias por la revelación de tu palabra, Señor, y en este caso en particular por esta primera carta que tú inspiraste en el apóstol Pedro, para que hoy pudiésemos abrirla, escudriñarla y encontrar, Señor, estas verdades gloriosas acerca de ti, Señor. Y por eso, Señor, queremos rogarte que tu Espíritu abra nuestro entendimiento para poder comprender con fidelidad lo que tú nos quieres enseñar, cómo tú nos quieres consolar, cómo tú nos quieres exhortar a través de esta palabra. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. He comentado en otras oportunidades que me gustan ver, sobre todo documentales en televisión. Películas no tanto porque hay que escogerlas muy bien, ¿verdad? Y hay unos documentales en particular que me llaman la atención, son aquellos que tienen que ver con medicina, con médicos, con salas de urgencias, ese tipo de cosas. No sé por qué, la verdad. Me gusta ver un poco la humanidad, ¿no? Aquí necesitada en esos momentos. Y hay un documental en particular que habla sobre las historias de grandes médicos, cirujanos que operan el corazón o el hígado, los pulmones. Y ellos van narrando un poco sus experiencias, cómo se enfrentan a los retos que implica ese tipo de cirugías y sobre todo cuando tienen que hacer trasplantes de alguno de estos órganos. Pero sobre todo me llama la atención cuando estudio un poco a los enfermos, a los que están esperando el trasplante, porque de alguna manera ellos están pasando dolores crónicos, dolores fuertes, están viendo que su cuerpo se va apagando, pero mantienen viva una esperanza en que alguien en alguna parte pueda donarles el órgano que ellos necesitan para poder seguir viviendo.
aun cuando eso implique la muerte del donante, ¿no? En el caso del corazón, por ejemplo, se requiere que el donante haya muerto para poder trasplantar. Así que ellos se aferran, ¿no?, a esa esperanza de poder recibir algo que les posibilite seguir viviendo, que les traiga salvación en medio de sus dolores, en medio de sus angustias. Y básicamente eso es lo que apunta a estos documentales. Más que preocuparse por el dolor, ellos se preocupan por mantener viva la esperanza. Y los médicos también tienen esa misión, ¿verdad?, de mantener viva la esperanza cuando estén de últimas en la lista de espera para recibir un órgano que les dé posibilidad de seguir adelante. Ellos necesitan esperanza. Y esperanza, queridos hermanos, es lo que necesita la gente en medio de este mundo caído, en medio de este mundo roto a causa del pecado. Vivimos en un mundo lleno de problemas, lleno de dificultades, que vive en una crisis permanente, una crisis crónica, pero sobre todo que vive en una crisis de esperanza que se traduce en una pérdida del sentido de la vida. No es de extrañar que por esta época haya crecido tanto los índices de depresión, de ansiedad, de suicidio, porque hay esa crisis. El mundo ha perdido su esperanza. Así que viene Pedro con esta carta muy oportuna, que tiene mucho sentido para nosotros, a decirnos: tengan esperanza. Y ese es el tema general de la carta del apóstol Pedro. El Señor afirma en esta carta que el creyente en Cristo tiene una esperanza que es real, una esperanza que es viva, que va mucho más allá de una mera expectativa, más allá de una posibilidad de que ocurra algo para traer otra vez el consuelo y el alivio de las personas que sufren. Y Pedro nos enseña que esa esperanza tiene dos implicaciones. A lo largo de la carta, él está hablando constantemente de esas dos implicaciones. La primera es que en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos de la vida, en medio de las angustias, el creyente sabe que Dios es soberano y por lo tanto, aún en tales pruebas, Él tiene propósitos porque Él está en control. Y la segunda implicación que Pedro desarrolla en la carta es que esa esperanza que Él ha traído al creyente lo motiva para vivir con una perspectiva diferente a la que tiene el mundo, a querer vivir una vida santa que honre al Señor. Alrededor de esos temas, Pedro escribe toda su primera carta. Hoy nos vamos a centrar en la primera implicación y voy a resumirla en esta frase que será el punto del sermón. En medio de las pruebas, de las aflicciones y del dolor, el creyente verdadero siempre tiene una esperanza viva, una esperanza en Cristo. Y los puntos que vamos a estar estudiando hoy para poder aplicar este principio que acabo de comentar son los siguientes. El porqué de nuestra esperanza como creyentes. En segundo lugar, ¿cómo es esa esperanza? ¿Cómo lo describe? La describe Pedro en su carta. Y en tercer lugar, ¿para qué nos sirve esa esperanza hoy en este mundo? Así que vamos con el primer punto, el porqué de nuestra esperanza. Pedro está escribiendo desde Roma. Seguramente se encontraba ya prisionero. Esto ocurrió más o menos en el año 64 después de Cristo, cuando fue escrita esta carta. Seguramente unos pocos años antes de que Pedro fuese ejecutado por Nerón. Y Pedro se identifica, tal como acabamos de leer allí en el primer versículo, como apóstol de Jesucristo. Con lo cual, Pedro está apuntando a su autoridad apostólica, pero sobre todo está afirmando con esa descripción de quién es Él, que lo que está escribiendo lo hace como un enviado de Dios con un mensaje claro y contundente de esperanza a estas iglesias que se encontraban dispersas allí en Asia Menor, en lo que hoy conocemos como Turquía. Los creyentes de esas iglesias vivían como expatriados, nos dice allí el texto bíblico. Eran ciudadanos del cielo, como creyentes, ¿verdad? Pero mientras estaban viviendo en la tierra, lo hacían entonces como extranjeros, como extraños, como de paso, como peregrinos. Así como tú vives en este mundo si tú eres creyente. Sabes que esta no es tu patria, sabes que esta no es tu ciudad. Tu ciudadanía está en los cielos.
Hace un tiempo comentaba una ilustración acerca de un hombre que fue a visitar a un gran misionero que vivía en un país lejano. Y llegó este visitante a casa del misionero, el misionero lo hace pasar a su casa y resulta que era una pequeña habitación con una cama muy sencilla y un escritorio con una lámpara y unos cuantos libros. Así que el visitante le pregunta, bueno, tú llevas aquí muchos años viviendo en este lugar, ¿cómo es que vives tan austeramente, no tienes mucho aquí? ¿Por qué no tienes más cosas? Entonces el misionero le responde, ¿y tú por qué vienes con tan poca cosa también? Él lleva una maletita pequeña de aquellas que ahora se pueden llevar en los aviones. Ya no se pueden llevar maletas grandes, ¿verdad? Entonces este visitante le dice, es que yo estoy de paso. Y el misionero le responde, yo también estoy de paso por este mundo. No necesito nada más que lo que tengo aquí. Así es, una persona que está de paso vive de esa manera, sin echar raíces profundas, sin poner sus esfuerzos y sus prioridades en construir algo que sabe que en poco tiempo tendrá que dejar. Vive con una perspectiva de transitoriedad en este mundo. Nosotros como cristianos vivimos con una mirada puesta en la eternidad, puesta en lo eterno, tal como dice el mismo Señor Jesús allí en Mateo 6, porque debemos hacer tesoros en el cielo, porque allí donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde tú pongas tus prioridades, allí está tu corazón. Así que mira a la eternidad y trabaja haciendo tesoros en el cielo, es lo que nos dice el Señor. Entonces, a este tipo de personas Pedro les está dirigiendo esta carta y les escribe para animarlos a que puedan ver las dificultades por las que puedan estar pasando en ese momento o puedan pasar el día de mañana como oportunidades para expresar una fe genuina en Cristo, confiando en la gracia de Dios y que esa gracia es suficiente para sostenerlos. No solamente para salvarlos en la eternidad, sino para sostenerlos en su peregrinación por esta tierra. Y de hecho esa es la declaración de propósito que Pedro hace. Y lo hace casi al final de la carta, allá en el capítulo 5, el versículo 12, al final, él está expresando cuál es la razón por la cual escribe esa carta. Dice así ese versículo: os escribo brevemente amonestando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Así que Pedro está diciendo, toda esta carta que acabo de escribirles tiene solamente un propósito: exhortaros y testificar que esta es la gracia de Dios, la que acaba de redactar en su carta, y que debemos estar firmes en ella. Pero entonces veamos cómo explica Pedro el significado de la gracia de Dios. Y allí acudimos al versículo 2 del primer capítulo. Dice allí, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es interesante porque es un párrafo pequeño, pero es muy contundente. Tiene muchísimo contenido. Allí vemos la inspiración del Espíritu en la mente de Pedro para escribir estas verdades. En primer lugar, la gracia de Dios se expresa por medio de ese plan de redención glorioso en el cual Él a sus escogidos ha incluido. Y participan las tres personas de la Trinidad: el Padre, quien elige, el Espíritu que santifica y el Hijo que vierte su sangre para el perdón y la redención. Así que en ese corto párrafo están expresadas grandes doctrinas del Evangelio, ¿verdad? Pedro está hablando de la doctrina de la elección, está hablando de la doctrina de la Trinidad, está hablando de la doctrina de la santificación, está hablando de la redención. De hecho, podríamos usar varios sermones para tratar cada uno de estos elementos que Pedro toca en este párrafo. Por eso digo que vemos allí la inspiración del Espíritu del Señor al tratar estos temas de una forma coherente, concentradas allí para dar la introducción a su carta. Así que no vamos a hablar de estas doctrinas, pero déjenme centrar la atención en dos frases que dice el apóstol allí. En primer lugar, dice que es para obedecer a Jesucristo. La Biblia presenta nuestra relación con Dios en términos del pacto. Dios soberanamente elige y la persona elegida responde con arrepentimiento y fe
y se dedica en su vida a obedecer al Señor. Por eso Pedro les dice para obedecer, hemos sido llamados para obedecer. Y la otra frase que dice Pedro es y ser rociados con su sangre. Es una frase otra vez cortita, pero es una metáfora que tiene implicaciones importantes. Hay 3 aspectos a los que apunta Pedro con esta metáfora. En primer lugar, la metáfora del rociamiento con la sangre de Cristo está apuntando a la limpieza. Y aquí alude a un pasaje del Antiguo Testamento en Levítico, cuando los leprosos se presentaban delante del sacerdote para que fuesen declarados limpios. Y en ese momento el sacerdote esparcía sangre sobre los leprosos para hacer esa declaración de que están limpios. Así que el rociamiento de la sangre de Cristo metafóricamente significa limpieza. Limpieza de la lepra del pecado. Cristo nos ha limpiado del pecado. Nos ha lavado con su sangre preciosa. En segundo lugar, la metáfora apunta al compromiso del pacto, tal como acabamos de hablar. De hecho, cuando Moisés baja del monte Sinaí, lee el libro del pacto delante del pueblo, el pueblo acepta ese pacto. ¿Qué hace Moisés? Coge la sangre del sacrificio y la esparce sobre el pueblo, indicando de esa manera que el pueblo se compromete en un pacto con Dios. Y en tercer lugar, el rociamiento de sangre también significa dedicación. Cuando Aarón fue dedicado como sacerdote, se esparció sangre sobre él. Esto lo narra Éxodo capítulo 29. Y de esa manera se simboliza una dedicación al servicio de Dios. Así que cuando Pedro nos está diciendo que hemos sido rociados con la sangre de Cristo, nos está diciendo en otras palabras que Cristo nos ha limpiado de nuestro pecado, que Él ha establecido un pacto con nosotros como Dios, como Señor, y que nosotros somos sus hijos. Y siendo hijos, entonces nos dedicamos a Él, a servirle y a honrar su nombre. Vemos el gran significado de una frase pequeñita, ¿verdad? Tiene mucha importancia. Este versículo 2, queridos hermanos, define el porqué de tu esperanza, el porqué de mi esperanza. De hecho, el mismo apóstol, allí en el capítulo 3, nos invita a los creyentes a estar preparados para presentar defensa del por qué tenemos una esperanza viva. Y aquí él lo está explicando, el porqué de nuestra esperanza. ¿Qué responderías tú si alguien te pregunta, ¿por qué tienes esa esperanza? ¿Por qué estás seguro de ir al cielo cuando mueras? ¿Por qué confías tanto en el Señor aun cuando la vida sea dura y estés pasando por tribulaciones? ¿Por qué sigues confiando en Dios? ¿Qué responderías tú? Bueno, yo respondería de la siguiente manera, tal como lo dice Pedro aquí, porque la gracia de Dios me ha alcanzado. Por eso confío en el Señor. Porque la gracia del Señor me ha alcanzado. Porque Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque Cristo murió en la cruz para redimirme de mis pecados, para limpiarme, para salvarme y poder ser presentado delante del Padre sin mancha y sin arruga. Y porque el Espíritu Santo ha transformado mi corazón por el poder del Evangelio y puso arrepentimiento y fe en Jesucristo. Por eso tengo esperanza. Por eso sé que voy al cielo. Por eso sé que el Señor jamás me va a dejar. Y siempre me va a sostener, no importa por lo que tenga que pasar en esta vida. Y si esto es verdad para ti, queridos hermanos, pueden unirse al apóstol Pablo en esa expresión de alabanza, Pedro, que aparece en los versículos 3 al 5. Y aquí entramos entonces a la segunda parte del sermón. ¿Cómo es esa esperanza viva? Permítanme entonces leer nuevamente los versículos del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hermanos, estos son de los versículos que hay que subrayar en la Biblia. Es un pasaje que es una joya, es un diamante con unas aristas muy bien talladas. Son inspiradas por el Señor.
que nos habla de cómo es de glorioso el plan de redención en el cual el Señor nos ha puesto por su gracia. Y el párrafo comienza con una bendición. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es una expresión de alabanza, es una expresión que reconoce la singularidad de Dios, que reconoce su bondad, que reconoce la grandeza de Dios. Es una expresión de admiración por nuestro Salvador. A través de ella manifestamos quién es Dios y entregamos nuestro corazón para alabarle. Bendice, alma mía, a Jehová, dice el salmista. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, dice Zacarías cuando tiene a su hijo en sus brazos. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, cantaba el pueblo cuando Jesús entraba en Jerusalén. Así que es una expresión gloriosa de bendición al Señor, de alabanza. Y enseguida entonces Pedro, da la razón para esa alabanza. Dice, porque según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hace un momento hablamos de la ilustración de la persona que está enferma y está esperando que alguien le done el órgano que necesita para volver a vivir. ¿Qué pasa después de que ha sido hecha la cirugía y ha sido implantado ese corazón o esos pulmones o ese hígado en la persona enferma? ¿Cuál es la reacción normal de esa persona? Pues cuando se cura, cuando sale de la convalecencia, seguramente busca, en el caso del corazón no busca al muerto porque seguramente ha tenido que morir, pero busca a su familia, ¿verdad? La busca para conocer un poco más del donante. Y sobre todo la busca para agradecer, para expresar la gratitud por esa donación que le ha salvado su vida. Esto lo hacen los incrédulos. ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros los creyentes con nuestro Salvador? Expresarle nuestra gratitud porque Él nos ha salvado. Él nos ha pasado de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por lo tanto, nuestra respuesta natural es un profundo agradecimiento al Señor. Cantarle alabanzas al Señor. Qué hermoso, ¿no? Cuando nos ponemos en pie y expresamos nuestros cánticos de alabanza al Señor. Qué bueno que lo hagamos de todo corazón, abriendo bien nuestra boca, abriendo nuestro corazón y diciendo, Señor, tú mereces esta alabanza, porque tú lo has dado todo por mí. Llama la atención el calificativo que Pedro da a esa esperanza. Pedro dice que es una esperanza viva. Y esto tiene gran importancia porque con ese calificativo Pedro lo que está haciendo es diferenciando esa esperanza de cualquier otra esperanza que puedan tener las personas en Cristo. Si ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua van a encontrar esta definición sobre la esperanza. Es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Es un estado de ánimo. Así define el mundo la esperanza. En otras palabras, es una emoción que tiene la persona que se activa cuando entiende que hay una probabilidad de que lo que quiere lo pueda alcanzar, de lograr lo que se quiere. Así que según el mundo la esperanza es algo subjetivo, porque las emociones son muy subjetivas. ¿Sí? Es algo muy subjetivo y que depende de una probabilidad que no sabemos si se va a cumplir o no. Pensemos en un momento en una persona que llega a presentar una entrevista de trabajo. Lo atiende el que lo entrevista, se sienta allí, él responde las preguntas, cree que las ha respondido bien, la sonrisa del que lo entrevista como que le reafirma de que efectivamente el puesto es suyo. Así que su corazón, cuando no lo expresa, está contento. Tengo la esperanza de que este puesto será mío. Y ya está haciendo cuentas de cómo va a gastar el primer salario, ¿verdad? El primer sueldo. Se levanta, sale del despacho, abre la sala de espera y encuentra que hay 20 personas esperando a tener la entrevista. Y seguramente dentro de esas 20 personas hay algunos que tienen más experiencia que él, otros que tienen mejores formación que él y quizás haya alguno que tenga enchufe con el dueño de la empresa. Así que su esperanza dura tanto como lo que tarda en salir de la sala de espera.
y sale desilusionado. Esa es la esperanza de la que habla la Real Academia de la Lengua. Es un estado de ánimo que surge cuando uno ve como alcanzable algo, pero que luego se desinfla. Es un tipo de esperanza vacía, sustentada en cosas o en personas o en circunstancias transitorias que son poco fiables. Esperanzas sometidas, por ejemplo, al vaivén de la política, y ya sabemos qué pasa con las promesas de los políticos. O quizás una esperanza en el dinero que tenemos en el banco, que no sabemos en qué se irá el día de mañana. En el trabajo que tenemos, en las fuerzas que cada día van siendo más escasitas, ¿verdad? En la salud que pensamos que tenemos y que cuando estamos jóvenes pensamos que nadie nos va a quitar la salud, hasta cuando te agachas a recoger algo y tus rodillas comienzan a chasquear. O cuando te miras al espejo y ves que tu juventud está desapareciendo porque aparecen las primeras canas y las primeras arrugas en tu rostro. O cuando fijas la esperanza en el yo puedo y te das cuenta que no puedes. Y tantas otras fuentes de esperanza vacías que no son de ninguna manera garantía para estar confiados en ellas. Pero la esperanza del cristiano es diferente. La esperanza del cristiano es una esperanza viva. Es viva porque no es un estado de ánimo o es una emoción, es una certeza. Es algo fiel, concreto. No es subjetiva, es más bien completamente objetiva porque está fundada en un hecho real, está fundamentada en la resurrección de Cristo. Se basa en el poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, el mismo poder que te sostiene a ti cada día de tu vida si tú has confiado en el Señor. Es una esperanza real, objetiva, y es una esperanza que no depende de las probabilidades, depende de una acción concreta y real, y es que Dios hace renacer. El Espíritu de Dios da vida nueva. El ser humano sin Cristo está espiritualmente muerto en su pecado. Y así como un muerto no tiene ninguna esperanza, la persona que no ha nacido de nuevo tampoco tiene ninguna esperanza. Pero el que ha sido nacido de nuevo tiene una esperanza que es viva en el Señor. Hemos sido renacidos. Así que oro al Señor, si tú no tienes esta esperanza viva, para que el Señor inquiete tu corazón y su espíritu ponga vida nueva en ti. Si leemos con atención estos versículos, que vuelvo y repito, son una verdadera joya, Pedro está señalando 4 aspectos centrales de la salvación. En primer lugar, nos está dando la razón básica de la salvación, que es la grande misericordia de Dios, dice el texto bíblico, por su grande misericordia. En segundo lugar, está hablando del medio activo. ¿Cuál es el medio que Dios ha utilizado? Es la muerte y la resurrección de Cristo. También la menciona el apóstol allí, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En tercer lugar, el objeto personal de esa salvación es nuestra regeneración, el nuevo nacimiento que Dios nos ha dado a los creyentes. Y en cuarto lugar, el objetivo final de esa esperanza, de esa confianza en el Señor, es la herencia eterna. Esa es nuestra esperanza, una herencia eterna. El objetivo de la esperanza de la persona trasplantada, ¿cuál es? Prolongar unos cuantos años su vida aquí en la tierra, ¿verdad? La esperanza del que hace la entrevista es conseguir su puesto de trabajo. Asimismo, la esperanza del cristiano tiene un objetivo, y ese objetivo está ahí narrado como una palabra clave en el versículo 4. Por eso Pedro se detiene a explicar un poco más de esa herencia que el Señor ha prometido a sus hijos. Esa herencia es la salvación que heredamos los creyentes cuando partimos de este escenario terrenal y nos encontramos con nuestro Salvador en la gloria. Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, dice Pablo en otro pasaje. La palabra herencia, cuando nos referimos a la herencia terrenal, genera cierto recelo, ¿verdad? Porque esa palabra tiene compañía.
las herencias aquí en este mundo. Por un lado, porque heredamos no solamente el patrimonio, sino las deudas del fallecido. Así que a lo mejor la herencia no es tan jugosa como esperamos, porque van a llegar acompañadas con las deudas que tiene la persona que falleció. Viene acompañada también de impuestos que tenemos que pagar a Hacienda. Viene seguramente acompañada de complicaciones con la familia, con los hermanos que también reciben la herencia. Así que a veces, cuando nos dicen que vamos a recibir una herencia, como que nos asustamos un poco, ¿no? Si hablamos de la herencia terrenal. Pero hermanos, la herencia celestial es otra cosa. Aquí Pedro la identifica de una manera especial. En primer lugar, es una herencia que no se corrompe, no se daña, no se acaba, no se arruina. A lo mejor si tú recibes como herencia un piso, vas a tener que meterte la mano al bolsillo para hacer reformas y que quede habitable ese piso, ¿verdad? O tienes que pagar la hipoteca que todavía tiene. Está sujeta a destrucción, a la posibilidad de que la ocupen. Pero la herencia de la que habla el apóstol Pedro no se corrompe. No se contamina tampoco esa herencia. Incontaminable, dice. Es libre de toda mancha. Es pura. No tiene daños ocultos. Y dice también que no se marchita, es inmarcesible, no se envejece, no pierde su belleza, no se desgasta, no pierde valor. Esa es la herencia que recibimos de parte del Señor. Esa es la herencia que está reservada para nosotros, que está guardada en completa seguridad por el Señor en los cielos para ti y para mí. Nadie, querido hermano, te la puede quitar. Tiene tu nombre esa herencia. El testamento está escrito a tu favor. Y es que además, como agrega el versículo 5, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar esa herencia el día de mañana. Así que mientras estamos en este mundo, mientras todavía no recibimos esa herencia que es segura, también dice la palabra que el poder de Dios te guarda para que la disfrutes. Y aquí esa palabra guardar tiene una connotación militar en la palabra original, que significa protegidos como por una fortaleza. Es el significado de guardado. Sí, estamos protegidos por el Señor. Él ha construido una fortaleza a nuestro alrededor para guardarnos mientras llegamos a recibir esa herencia. No es solo que la gloria del cielo está guardada para nosotros, sino que nosotros estamos siendo guardados por el Señor mientras alcanzamos esa gloria. ¿No les parece maravilloso, hermanos? Es extraordinario. Hermanos, cuando yo estaba preparando el sermón, leyendo estos versículos en particular, les confieso que mi corazón se aceleraba al ver la hermosura de las promesas del Señor. Casi que me dan ganas de abrir las puertas del balcón y gritar con todos mis pulmones: Maranata, ven Señor Jesús, que ya quiero tener esa herencia. La herencia que Pablo llama la esperanza bienaventurada, allí en Tito 2. Bueno, alguien podría preguntar, esa es la herencia que tenemos allí cuando partamos con el Señor, pero ¿qué pasa mientras tanto? ¿Qué pasa mientras estamos aquí en la tierra? Y allí entonces entramos al tercer punto del sermón. ¿Para qué sirve esa esperanza hoy? Las pruebas a las que Pedro se refiere en estos versículos 6 al 9 probablemente no eran las persecuciones de Nerón, porque las fechas no coinciden con ese momento en concreto. Pero esas pruebas que Pedro menciona allí eran referidas a las dificultades que estaba pasando la iglesia o las iglesias a las que Pedro está escribiendo. Dice el texto, en lo cual vosotros os alegráis, o sea, se alegran en la herencia que Dios les promete, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Bueno, otro párrafo con un contenido enorme, ¿verdad? Aquellas iglesias, como minoría, experimentaban el rechazo del resto de la población. Como ellos, igualmente nosotros, hoy como creyentes, vivimos en un mundo que no es el nuestro. Y por ello experimentamos sufrimientos, queridos hermanos. Somos extranjeros. Sufrimos el desprecio, las burlas, el escarnio de otras personas. Sufrimos en el nombre del Señor. Hay hostigamiento a nuestro alrededor. Hostigamiento por parte de gente que odia a Cristo, que odia a los cristianos. Vamos a contracorriente de este mundo y eso es muy cansado. Nos aflige. Vivimos de manera diferente y eso incomoda y molesta a los impíos. Considera raros a los cristianos porque no nos distanciamos de ese estilo de vida perverso que ellos llevan, porque no aprobamos ni compartimos sus ideologías extrañas. Nos acusan entonces de anticuados, de intolerantes. Si tú vives una vida cristiana verdadera, estás seguramente sufriendo ese hostigamiento por ser creyente. Y además sufrimos las consecuencias del pecado, de nuestro propio pecado y del pecado de los demás. Hay enfermedad y hay muerte, de las cuales no nos libramos nosotros. Hay rebeldía de parte de los hijos. Hay problemas matrimoniales. Hay accidentes, hay guerras, hay tragedias, hay mentiras, hay engaños y una larga lista de fuentes de sufrimiento que ustedes también conocen, como yo. Por eso el apóstol Pablo, refiriéndose a este tema, allí en Romanos 8, dice lo siguiente: porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así es, hermanos, gemimos en este mundo, porque este mundo duele. Este mundo es un mundo caído, con todo lo que implica. Y la metáfora que utiliza el apóstol allí en estos versículos que acabamos de leer, que habla del dolor de parto. Bueno, las que son madres saben qué significa el dolor de parto, ¿verdad? Pues Pablo dice que así estamos viviendo nosotros constantemente en esta tierra, con dolores de parto, esperando ser redimidos por el Señor. Hay una experiencia que cuenta nuestro hermano Sproul, una experiencia muy personal, muy familiar de él. Un día llegó de viaje, su hija sale al pórtico de la casa, se le echa en brazos llorando y le dice: papá, he perdido a mi hija. Estaba llegando a los 9 meses de embarazo y esa mañana dejó de sentir la vida en su vientre. Allí llorando, abrazada, su padre buscaba el consuelo. Llaman al médico y el médico le dice: tiene que venir al hospital para inducir el parto. ¿Y qué sentido tiene inducir el parto cuando la bebé estaba muerta? Va al hospital, le inducen el parto, después de varias horas de sufrir los dolores de parto, nace la niña, se la entregan en brazos y ella la tiene allí en sus brazos como una hora, a la niña fallecida. Ellos no encontraban una explicación. ¿Por qué razón tuvo que pasar esa tragedia? Muchas veces nosotros también nos preguntamos eso. ¿Por qué, Señor, está pasando esto? Puede que el Señor nunca nos responda sus razones, como pasó con Job. Nunca el Señor le respondió por qué razón sufrió, ¿verdad? Pero hay una cosa que sí sabemos los creyentes, que aun cuando no entendamos las razones de Dios, sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que Él está a nuestro lado. Dice una frase del mismo hermano Sproul: peor que el dolor del sufrimiento es la desesperanza. Esa sensación de que el dolor o el sufrimiento no tiene ningún valor o propósito en la vida.
Así es, para que haya esperanza, el sufrimiento y la aflicción debe tener un sentido, un propósito. Y a esto es a lo que apunta el apóstol Pedro. Hay propósitos detrás de cada situación que pasa el creyente, por más difícil que sea en esta tierra. Hermanos, los sufrimientos en la vida nos sacan de lo abstracto y nos llevan a lo real. Nos muestran nuestra humanidad, nos muestra qué frágiles somos nosotros. Que a veces nos creemos que nos comemos el mundo, pero cuando viene la dificultad nos damos cuenta que no podemos con el mundo. Que necesitamos más bien aferrarnos al Señor, porque nosotros no llegamos. Sí, las pruebas de la vida, las aflicciones, nos fuerzan a pasar de la teoría a la práctica, de lo que decimos a lo que realmente somos. Decimos que tenemos un Dios soberano, pero cuando vienen las dificultades, seguimos viviendo a la luz de la soberanía de Dios. Decimos que tenemos un Dios misericordioso, pero ¿cómo se expresa la misericordia si no en los momentos difíciles de la vida, cuando pasamos angustias? Sí, hermanos, el dolor, la aflicción la utiliza el Señor para pulir nuestro corazón, para hablarnos realmente de quiénes somos nosotros, para llevarnos un escalón más en este proceso de santificación. A través de los sufrimientos, a través de las pruebas, el Señor sella esas verdades en nuestros corazones. Y muchas veces los sella con un hierro ardiente que duele mucho, que es muy doloroso. Dice el apóstol en ese texto, hablando del oro que se prueba con fuego. Si el oro tiene que meterse en un horno, tiene que encenderse ese horno hasta alcanzar 1060 grados, hasta que se funda, se vuelve líquido. Y cuando ese oro se vuelve líquido, entonces sale a flote la escoria que tiene el oro. Y entonces el fundidor puede retirar esa escoria para que el oro que quede allí sea oro puro. Eso es, metafóricamente hablando, lo que el Señor hace con nosotros cuando nos somete a las dificultades y a las pruebas y a las aflicciones por las que tenemos que pasar. Él quiere quitar la escoria de nuestro corazón. Él quiere sacar todo aquello que contamina nuestra vida. Y a veces tiene que acudir a eso, a fundirnos, a que nuestro corazón se derrita para quitar de nosotros aquello que necesita ser quitado para que nuestra alabanza al Señor sea pura y para que nuestra fe crezca para alabarle a Él. Sí, hermanos, a través de las aflicciones el Señor purifica nuestra fe. Curte nuestra fe. La hace dura y resistente para que entonces podamos usar esa fe, como dice el apóstol Pablo también, como el escudo para detener los dardos del maligno. Y para que así, purificada nuestra fe por medio de las pruebas, como dice el apóstol Pedro allí, sea hallada esa fe en alabanza, en gloria y en honra, cuando nos encontremos con nuestro Señor y Él nos abrace y nos reciba en la eternidad. Y en ese momento, cuando nos encontremos con el Señor, y solamente a partir de ese momento dejaremos de necesitar tener una esperanza porque ya tendremos nuestra herencia para nosotros. Será una realidad. Poseeremos lo que el Señor ha guardado para nosotros, esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, que Él te ha reservado para ti. Como el propósito del apóstol Pedro era traer una palabra de aliento y de consuelo a los hermanos que estaban sufriendo aquellas situaciones en esas iglesias, él cierra con broche de oro en esos últimos versículos del texto de esta mañana. Pedro les está diciendo allí a la iglesia que nosotros, ellos en ese caso y nosotros hoy día, somos privilegiados. ¿Por qué razón? Porque hubo unos profetas en la antigüedad que supieron estas verdades e indagaron con diligencia quién era ese Mesías prometido. Y a ellos se les reveló, como dice el texto, que era para nosotros que administraban esas verdades. ¿No te sientes privilegiado, hermanos? De que estés hoy recibiendo el Evangelio completo, íntegro. Dice también el apóstol
que los ángeles anhelan mirar eso. Los ángeles anhelan mirar el evangelio predicado. Los ángeles anhelan mirar pecadores convertidos. Los ángeles anhelan ser partícipes de ese plan de redención. Así termina el apóstol Pedro con esta porción. Hermano, no sé cuál es la situación por la que tú estás viviendo hoy día. Seguro que estás pasando por alguna prueba, o si no lo estás pasando ahora, la vas a pasar con seguridad, porque las pruebas van a llegar. Van a llegar, siempre llegan, porque el Señor las usa para nuestro bien. Puede ser que te hayan dado un diagnóstico médico que ha cambiado tu perspectiva del futuro por completo, y los planes que tenías hechos ya no se pueden cumplir porque ese diagnóstico no te deja seguir adelante. Puede ser que has descubierto que tus hijos que creías tan buenos no lo son tanto y se han metido en problemas y te han llamado de la escuela, del instituto, de la universidad a decirte, mira a tu hijo lo que ha hecho. Puede ser que te han enviado una carta despidiéndote de tu trabajo. Puede ser que has hecho cuentas y llegas a la conclusión que la jubilación que te van a dar no te alcanza para cubrir tus necesidades el día de mañana. Tantas razones por las cuales nos afligimos, ¿verdad? Y puede ser que hoy tu corazón esté apesadumbrado, estés preocupado. Pero hermano, si ese es tu caso, recuerda este punto. En medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio del dolor, el creyente verdadero tiene una esperanza viva, una esperanza en Cristo. Aférrate a esa esperanza, querido hermano. Piensa cuando estés afligido con esa prueba por la cual puedes estar pasando. Piensa un momento en lo que podría estar pasando en el corazón de Abraham. Su corazón debería estar comprimido cuando estaba atando a su hijo ahí en el altar y estaba alistando el cuchillo para sacrificarlo. ¿Cómo estaría ese hombre? Pero lo hacía en obediencia. Piensa por un momento qué pasaría por el corazón de la madre de Moisés cuando estaba preparando aquella arquilla para poner a su hijo allí y dejarlo en el río. Piensa qué pensaría Job recibiendo ese castigo o esa reprensión o esa prueba de parte del Señor, perdiéndolo todo, hasta su salud, recibiendo la reprensión de sus amigos, diciéndole que has pecado porque el castigo ha sido duro, preguntando al Señor qué pasaba, sin recibir respuestas. Piensa en David tirado en el suelo, clamándole al Señor por la salud de su hijo, por la vida de su hijo, que después le fue quitado. Piensa en Ana llorando porque Penina la afligía, porque ella no podía tener hijos. Piensa en Jefté, cuando después de derrotar a los enemigos del pueblo de Israel, llega a su casa y la que sale a recibirle es su única hija, y él había prometido que la sacrificaría a la primera persona que saliera. Y tuvo que sacrificar a su única hija, cumpliendo lo prometido al Señor. ¿Has pensado en esas historias, hermanos? Piensa en Jesús, clavado en una cruz, clamando a gran voz, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, nosotros como creyentes tenemos la promesa de que Dios estará con nosotros, no importa las circunstancias por las que pasemos. Él está con nosotros. En la peor aflicción que tú te puedas imaginar, Dios está contigo. Y esa es la esperanza que tú tienes. Pero piensa un momento en Jesús. Fue abandonado por su Padre. Allí clama a gran voz, ¿por qué me has abandonado? Fue dejado. Dios le dio la espalda para que tú hoy tengas esperanza. Por eso al Señor se le llama el siervo sufriente. A Cristo se le llama varón de dolores, experimentado en quebrantos. Pedro, queridos hermanos, nos enseña en su carta que Dios está íntimamente involucrado con tu sufrimiento y con tus aflicciones.
Si hay un Dios que es soberano sobre todo sufrimiento, enfermedad, muerte, es imposible que algún dolor en esa vida que tú puedas sufrir no tenga un propósito divino. Si Dios es Dios, no hay sufrimiento sin sentido, querido hermano. Por lo tanto, si te preguntas, ¿puedo confiar en el Señor? Aún en este momento de aflicción, ¿cuál sería tu respuesta? Mira a Cristo. Piensa en Cristo. Él murió por ti siendo tú un pecador enemigo suyo. Murió por ti y te puso un corazón nuevo para que tú vivieras mientras Él moría. ¿Cómo no te dará junto con la vida todo lo que necesites mientras llegas a recibir la herencia eterna? Así que, querido hermano, mantén tu esperanza viva en Jesucristo. Amén. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Sobre todo, gracias, Señor, por tus promesas, porque sabemos, Señor, que tú eres fiel para cumplirlas y eres poderoso para hacerlo, Señor. Y allí, abrazados a ti, Señor, queremos vivir este tiempo de nuestra peregrinación por este mundo, con la esperanza puesta en ti, Señor, de que la herencia que tú has preparado para nosotros está allí firme, esperando que lleguemos a recibirla. Y mientras llega ese momento, también tú nos guardas en este mundo. Hazlo, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo. Amén.